La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos con ustedes Alejandro Velandia, Alberto Ávila, el ingeniero de sonido Luis Daza en el Control Master, para hacer el análisis económico de los principales temas en esta semana que hoy culmina. Especialmente uno relacionado en el panorama económico nacional con la Corte Constitucional, que tumbó un artículo de la reforma tributaria que se expidió el año pasado, en el año 2022. Y básicamente es lo relacionado con el artículo 19 de la ley 2277, fue la reforma tributaria que presentó el ministro Ocampo. Y básicamente hace referencia a los recursos que se debían cobrar, los impuestos adicionales por las regalías y la eliminación de la exención. Eso representa básicamente 5 billones, entre 3,5 y 5 billones. Y pues esto es un elemento importante. De uno, que tenemos unas cortes, está la Corte Constitucional, que hace el control legal de las normas del Congreso de la República, y eso le permite al Estado colombiano fortalecer su institucionalidad. O sea, tenemos unas cortes, tenemos un Congreso y tenemos un Ejecutivo que está en las 3 ramas del poder actuando. Eso le permite también despejar un poco el panorama. Hoy teníamos la versión, del director de la DIAN, que manifestaba que en el 2017 ya se había aprobado este tipo de cobro y que en el pasado también se había apelado a tener estos recursos adicionales por concepto de las regalías y estos impuestos. Perdón, exactamente qué es esto de las regalías y los impuestos que está hablando en este momento. Exactamente es lo siguiente: cuando el petróleo subía de un valor de $90, se establecía un impuesto adicional. Impuesto adicional que le permitía al gobierno, pues obviamente, tener más ingresos en el presupuesto nacional. Sí. Creo que adicional a esto también estaban involucradas las mineras. Sí, las empresas de petroleras y mineras estaban involucradas. Por eso los gremios hoy han manifestado su satisfacción, en el sentido de que pues tienen una posibilidad de respirar un poco más, de tener un estímulo a la inversión, porque ellos argumentaron siempre que estaban desestimulando la inversión privada, la inversión extranjera, y que ese era un factor. Sin embargo, el ministro Campos siempre ha manifestado que en otros países, como en Chile, como en otros países de aquí de América Latina, se ha venido implementando, y el que fue director de la CEPAL se ha venido implementando este tipo de impuestos para buscar que el Estado, como dueño del subsuelo, como el Estado colombiano o el Estado chileno, o los estados en general, casi siempre en estos países como Brasil, Colombia, que tenemos reservas en petróleo, en gas, el subsuelo es básicamente del Estado, y que el Estado puede disponer, administrar, cobrar los impuestos que considere necesarios para asumir los compromisos en materia de infraestructura, en materia de salud, de educación. Esa fue la argumentación en su momento del ministro Campo, pero interesante estas Pero lo que acabo de decir la Corte, ¿qué fue exactamente? La Corte declaró inexequible, o sea, no puede aplicar. Falta conocerse el fallo en detalle. Es inexequible. O sea que no se puede aplicar, este tipo de impuesto. Y falta, para aterrizarlo, ¿no? Sí, falta esperar que la Corte emita toda la sentencia, porque en algunos casos establece unas excepciones. Entonces, eso hay que esperar que salga la sentencia en su conjunto. Hasta ahora lo que salió fue un comunicado de la Corte Constitucional en el cual anuncia... Pero o sea que de momento no se puede cobrar. A partir de ya no se puede cobrar, pero toca esperar que salga en su totalidad la sentencia. Sí. Porque a eso... Pero mientras que no salga, ¿no se puede cobrar? No se puede cobrar porque ya está la sentencia. Sale la sentencia, creo que la próxima semana. Eso no se demora mucho, eso es una situación ya de trámite interno de la Corte. Sí. De tal manera que una vez salga la sentencia, a partir de ese momento, cuando esté la sentencia en firme y el documento oficial, como todos los documentos, lo que se publica en el Congreso, la Gaceta Oficial, o sea, si se promulga una ley y no se publica en la Gaceta, pues no tienen toda la validez, porque dice sanciónese, publíquese y cúmplase. De acuerdo. Entonces tienen que cumplirse esos 3 factores. Pero bueno, no sé si ahora sí. Adelante, profesor Leandro. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico. Un saludo muy especial a mis estimados colegas de panel, Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. La verdad, profesor Luis Alberto, me parece esta noticia fenomenal. ¿Y por qué me parece fenomenal?
pues porque obviamente estos sobreimpuestos asfixian al sector productivo. Yo creo que usted ha sabido cómo es de complejo ser productivo, generar ganancias y estar siempre sobrepasando los ciclos económicos, ¿no? Entonces, obviamente, como el país, profesor Luis Alberto, esta semana tuvo la noticia, el dato por parte del Centro de Estadística DANE, que Colombia entró en negativo en tema del último trimestre, que fue de menos el 0,3%. Eso ya nos quiere dar un dato que este trimestre, comparado con el del año anterior, tuvo un descenso de menos 0,3%, o sea que la economía se contrajo ya un 0,3%, ya es como abriendo puertas a una recesión, si no se toman las medidas indicadas, porque recordemos, profesor Luis Alberto, que se viene subida de peajes, subida de combustibles y subida de ciertos alimentos que estaban en el tema de la ley de los productos saludables, los productos que tienen altos niveles de sal, de sodio, bueno, y otro tipo de cosas. Entonces falta mirar esto, cómo lo coge el mercado, pero esto que acabo de decir, mi estimado colega, es una muy buena noticia. Ojalá la Corte ayude y sean personas conscientes de que hay que cuidar el sector productivo y que Colombia, profesor Luis Alberto, sigue en márgenes en rojo. Tenemos déficit comercial, tenemos déficit presupuestario y precisamente eso nos quiere decir que el país se tiene que seguir endeudando cada gobierno. Pero hay otra cosa que hablábamos y mirábamos, que el Congreso le había aprobado un nuevo paquete al Estado para que el presupuesto fuera para el próximo año por encima de los 500 billones, ¿cierto? En eso estamos claros. Pero mirando precisamente unos datos a nivel nacional, recordamos que la meta de inflación en Colombia por parte del Banco Central de la República es el 3%. Y recordamos que en este momento la inflación es del 10,48%. Recordemos que la tasa de interés del Banco Central, la tasa de intervención por parte del Banco Central de la República es el 13,25%. Y también mirando otros indicadores importantes para los colombianos. Miramos que el dólar ha tenido las últimas semanas un descenso, ha tenido esta semana un rebote, está que trata de mirar si se queda por encima o por debajo de los 4.000. Esta semana llegó a estar por debajo de los 4.000, hoy viernes está cerrando al cierre de la semana económica en 4.086 pesos con 63 centavos, cayendo levemente el 0,02%. Entonces cerramos la semana de nuevo con un dólar por encima de los 4.000. Y también mirando que en Colombia un activo muy importante y algo que se enlaza con lo que estaba hablando mi estimado colega, es la empresa más importante a nivel nacional, Ecopetrol. Miramos que hoy su acción está cerrando en los 2.395 pesos y cierra positiva en el 1,05%. Sí, en este análisis económico que hacemos semanalmente, hoy vamos a hacer una referencia a la pobreza. Precisamente el expresidente Juan Manuel Santos lanzó un libro sobre la pobreza y pues es básicamente tomando algunos referentes internacionales, muchos profesores de economía a nivel mundial y que han estado trabajando este tema, pues el expresidente Santos fue alumno de ellos en la Universidad de Oxford. Y lanza ¿Alumno un de libro quién, perdón? De Mandel. Entonces, el economista Mandela hizo un libro sobre todos los esquemas, los indicadores básicos de la pobreza, que no solamente es la pobreza monetaria, ese es uno de los factores, sino precisamente hay otros que influyen mucho en la caracterización de los niveles de pobreza de la población, por ejemplo, su estado de la vivienda, el nivel de educación, el nivel de salud, qué tipo de salud tiene, si tiene asistencia integral o no la tiene, todo eso se mide como la pobreza multidimensional. Y pues desde luego Colombia, a pesar de todas las dificultades económicas que ha tenido en los últimos años, tenemos un informe del Centro de Investigaciones, como todas las semanas acá invitamos a uno de los centros de investigación, la próxima semana invitaremos también a José Ignacio de Corfi Colombiana, hoy nos va a acompañar María Claudia Llanes en Valenzuela, que hace parte del equipo de investigaciones económicas del Banco BBVA. Y ella nos va a comentar ese análisis de cómo ha evolucionado la pobreza, que ha bajado, la pobreza extrema, a pesar de las dificultades que tenemos en el crecimiento económico. Bienvenida, María Claudia, a Panorama Económico. Fuerte reducción de la pobreza en 2022 con algunos matices.
En 2022, 1,3 millones de personas salieron de la pobreza en Colombia, es decir, el ingreso promedio de cada miembro de estos hogares pasó a alcanzarles para adquirir una canasta básica de alimentos, servicios y otros bienes mínimos, lo que no habían conseguido en 2021. El valor de esta canasta básica mensual fue de 397.000 pesos en 2022 y 351.000 pesos en 2021. En cifras, en 2022, el 36,6% de nuestra población era pobre frente al 39,7% en 2021. ¿Pero qué jalonó esta reducción de la pobreza? Las cifras del DANE muestran que el crecimiento económico fue el principal factor que redujo la pobreza, en 7,9 puntos porcentuales. Este efecto positivo del crecimiento se vio en parte moderado por la inflación, que le restó 5,5 puntos porcentuales. Por último, las mejoras distributivas contribuyeron en menor medida a reducir la pobreza, en 0,6 puntos porcentuales. La reducción de la pobreza no fue uniforme por zonas, siendo mayor en las ciudades capitales más grandes, en donde cayó en 3,8 puntos porcentuales, y entre ellas principalmente en Cali y en Bucaramanga. Por características demográficas, la población que mostró mejoras significativas en sus niveles de pobreza se ubicó en hogares cuya cabeza es hombre o está entre 36 y 45 años o entre la población más educada. A nivel laboral, las mayores reducciones estuvieron entre las personas con una cabeza de hogar que contaba con empleo. Con todo, en 2022, la pobreza en las grandes ciudades capitales fue 30% frente al 46% del campo, la de las personas en hogares con jefatura masculina 33% frente al 41% de aquellas con jefatura femenina. Y si el jefe de hogar está desempleado, la pobreza es casi del doble de si trabaja. Así, medidas tendientes a cerrar las brechas entre el campo y la ciudad y de género, entre otras, podrían contribuir a reducir la pobreza, al igual que aquellas encaminadas a generar empleos productivos y de calidad. Gracias, María Claudia Llanes Valenzuela, del Banco BBVA, analista económica, que nos entrega estos informes bien interesantes, como siempre, cada semana con uno de los analistas de este equipo económico. También les comentaba que han estado también acá del Grupo Da Vivienda, del Grupo Corfi Colombiana, pero este estudio en particular demuestra cómo hay una brecha muy grande entre ciudades y el campo, la ruralidad colombiana. Digamos, los campesinos de Colombia vienen en una etapa de pobreza mucho más extrema que en las ciudades, porque allí definitivamente no hay salarios, no hay seguridad social, no están afiliados a las cajas de compensación. El campesino realmente trabaja por tiempos, por temporadas y no trabaja con un contrato integral, donde esté la seguridad social, esté la parafiscalidad, tenga unas prestaciones sociales, tenga unas primas. Eso no se da, entonces eso incrementa la pobreza monetaria. Y si el Estado no hace inversión en lo rural, como lo expresa María Claudia, pues naturalmente los bienes públicos son escasos, ya no tienen los mismos acceso a un excelente servicio de salud, a un excelente servicio de energía eléctrica. En muchos casos hay cortes, no está el servicio completamente todo el día. En fin, entonces eso demuestra que Colombia, sin embargo, María Claudia comenta cómo, a pesar de todo, Colombia ha disminuido el nivel de pobreza. Y si bien ella dice que no tanto por las políticas redistributivas. ¿Cuáles son las políticas redistributivas que comenta María Claudia? Pues básicamente lo tributario. Lo tributario mide el coeficiente de Gini antes de una reforma tributaria y coeficiente de Gini después de una reforma tributaria. Y el coeficiente de Gini es de 0 a 1. Entonces, si un país se aproxima más a 1, pues es más inequitativo. Y obviamente si se aproxima a 0 es uno de los países más iguales del mundo. Eso le pasa a Noruega, a Suecia, que están 0,35, 0,40, 0,45. O cuando estamos como nosotros por encima de 0,50, 0,55, 0,56, somos de los países más inequitativos del mundo. Sí. Y eso se puede arreglar con reformas tributarias. Y otros elementos como la asignación de inversiones en los sectores más de necesidades básicas insatisfechas. O sea, que llegue infraestructura a zonas donde se requiere modernizar la malla vial, las escuelas, los hospitales, el sistema eléctrico, el internet, todos esos servicios que son fundamentales, ya no son servicios de lujo, son servicios mínimos. O sea, no tener luz y no tener internet está fuera del siglo XXI, no tiene la posibilidad de conectarse, ni de estudiar, ni de tener servicios de salud de manera adecuada, porque obviamente hoy se requiere el apoyo tecnológico de muchos hospitales del mundo o de aquí mismo de Colombia. Entonces, en la medida que una zona esté incomunicada, pues está completamente abandonada al desarrollo integral
de las comunidades. Eso es básicamente lo que expresa este estudio del Banco BBVA. Sí, hay algo muy importante, ya que usted cita países nórdicos, hay que hacer la diferencia. Si bien es cierto que pues, el análisis está bien hecho, hay que mirar también que en Colombia pues los recursos públicos se deben manejar muy bien en el tema de distribución de la riqueza a través de los impuestos. Me explico, siempre lo he citado acá, que hay servidores públicos de las tres ramas que ganan mucho, que tienen una cantidad de prebendas que no están alineados a la realidad socioeconómica del país. Si bien es cierto que el salario mínimo aquí en Colombia es 1.160.000, no ven muchos como algo lógico que servidores públicos ganen 35, 40 y más millones de pesos, ¿sí? Entonces hay que mirar esto, porque es que a veces cuando nos ponemos a explorar los números, nos ponemos a ver por qué Colombia no ha logrado ser un país desarrollado, por qué Colombia siempre vive en déficit, por qué la corrupción no se acaba, por qué ese entrelazado entre los poderes, tres poderes legislativo y judicial, entre ellos están tan entrelazados que no logran hacer muy buena gestión de control sobre los dineros, sobre políticas. Entonces es importante que los oyentes entiendan esto y como constituyentes primarios tomemos las mejores decisiones por quién votamos, y también debería existir algo que pasa mucho en los países europeos, profesor Luis Alberto, que si el primer ministro no está haciendo las cosas bien, lo cambian, ¿sí? O sea, no esperan a que acabe el periodo, sino precisamente lo cambian. Entonces es interesante porque ya todo el tema político se mide por gestión más que por elección, porque es que obviamente lo que trata, o sea, el poder público lo que debe hacer es precisamente propender por el bien de la nación. Y ya que hablamos, por ejemplo, de países como Noruega, ellos manejan ese país con una eficiencia financiera, empresarial, de desarrollo y de proyección tan buena, que pues precisamente tienen uno de los fondos más grandes del mundo, siendo un país que tiene una población alrededor de los 7 millones de habitantes, que hoy en día tiene un fondo de $1.400.000.000.000. O sea, si ese país ya no generara más exploración de petróleo y gas, igual ya está rico. Entonces, ¿pero gracias a qué? Que en las vacas gordas supieron coger esos excedentes, que lo que hoy en día llamamos acá regalías, ganancias, por ejemplo, con una empresa como Ecopetrol y muchas otras, y eso no se lo gastaban. Eso precisamente lo invertían en activos que generaran más valor y a su vez más empleo. Por eso obviamente pues no por nada es uno de los países estrella del mundo y está también dentro del rango de los países con mejor viabilidad y desarrollo económico. Esto dentro del club, como lo hablábamos muchas veces, donde participan Suiza, Noruega, Irlanda, Singapur y muchos otros. Ya vienen muchos otros del Medio Oriente aprendiendo esa lección. Ya se volvieron hub internacionales a nivel financiero, a nivel logístico, países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, que está cambiando muchas cosas para también ser uno de los grandes protagonistas, diversificar su economía y desarrollarla. Recordemos que los países del Medio Oriente viven mucho del energético, que es gas y petróleo, y recordemos que Qatar es uno de los grandes protagonistas a nivel mundial en el sector del gas. Pero mirando precisamente estas materias primas que son tan importantes para Colombia, miramos hoy el crudo referencia WTI cerrando en los $75.78, y este cierra hoy con una subida de 3.95%. Si bien es cierto, las últimas semanas ha venido disminuyendo los valores, pero hay un llamado que le están haciendo acá al gobierno y más al presidente de Ecopetrol, que le están preguntando por qué las utilidades cayeron más del 40%, profesor Luis Alberto. Y muchas veces él y el ministro de Hacienda decían, no, que es que el petróleo también bajó, pero es que hay que hacer una cosa, que es lo que llamamos en economía medidas contracíclicas. Cuando uno está desarrollando una empresa, uno lo que trata es de incrementar el volumen de desarrollo, el volumen de producción, el volumen de ventas. Ecopetrol, obviamente, se sabe ya por experiencia que no todo el tiempo contamos con altos precios de barril de petróleo. Entonces es importante por eso diversificar, ampliar la cartera y cuidar precisamente el tema de las reservas, porque recordemos que Colombia en petróleo y gas por ahora nosotros somos autosostenibles, por ahora, ¿no? Igual no tenemos reservas tampoco para muchos años, creo que están promediando entre 6, 7 y 8 años. Pero mirando precisamente la categoría del crudo Brent está en los $80.50,
y este también sube el día de hoy en el 3.98%. Y materias primas refugio, que son tan importantes para todos, vemos al oro hoy cerrando en los $1.983 por cada onza de oro y cierra levemente a la baja, menos el 0.18%. Y en otro refugio que es importante, recordamos que antes el oro y la plata servían como intercambio, ¿no? Hoy en día sirven como reserva estratégica a nivel de valor y de refugio en capitales. Vemos que la plata hoy cierra en los $23.80 y también cierra levemente con una caída de menos el 0.56%. Hablando de petróleo, escuchemos a Juan Carlos Echeverri, exministro de Minas y que también que fue presidente de Ecopetrol. Escuchémosle haciendo este análisis económico que pues obviamente él está permanentemente haciendo análisis en distintos medios de comunicación y hoy lo tenemos acá en Panorama Económico. Gente buena y esa gente hace cosas buenas, mucho más de lo que usted puede imaginarse el día que los nombra, el día que los contrata. Un Pedro Manrique en comercialización, pues puso a Ecopetrol, pasó Ecopetrol de ser una empresa que producía petróleo y todo se vendía en Coveñas, a ser una empresa que comercializaba y producía para esa comercialización. Por eso fue un cambio copernicano. Entonces, ¿qué me preocupa en la Ecopetrol actual? Primero, talento. Se está perdiendo el talento. María Juliana Albán, ética y cumplimiento, salió. Jürgen Lober, vicepresidente de Ingeniería de Proyectos, salió. El estándar que usted tiene en Ingeniería de Proyectos de aquí en adelante va a ser preocupante. Ojalá consigan a un Jürgen Lober. Lo dudo. En Colombia no hay uno, y en América Latina es difícil encontrar un Jürgen Lober. Ese es un talento escasísimo. Y así con muchos otros cargos va a empezar a pasar. Segundo, estrategia. La estrategia del gobierno Petro puede ser loable. La estrategia, Mauricio habló con mucho conocimiento de la parte energética. La transición se debe dar probablemente y ojalá se dé lo más rápido posible, pero digámoslo la verdad, el petróleo va a estar con nosotros, el género humano, los próximos 40 años, de pronto más, porque es el ABC del petróleo, es que es la energía más abundante, más barata y más confiable. Ese es el ABC del petróleo. Y mientras no tengamos la suficiente capacidad de generar otros tipos de energía igualmente abundante, igualmente barata, igualmente confiable, el petróleo y el gas, los hidrocarburos van a seguir ahí. Plantear que Colombia debe sacrificarse como país con un sufrimiento social indecible, sacrificando su petróleo y su gas, cuando Rusia saca todo el petróleo que puede, Estados Unidos todo el que puede, Noruega todo el que puede, China todo el que puede, Arabia Saudita todo el que puede, Brasil va a sacar 4 millones de barriles, Guyana está para 800.000 barriles, lo mismo de Colombia, Ecuador quiere pasar de 500.000 a 1.000.000 de barriles, y nosotros con una visión ideológica, como se decía antes, diciendo que vamos a sacrificar el petróleo por las energías alternativas. Por mucho que facture viento y sol y otro tipo de energías que hagan con petróleo, en los próximos 10 o 15 o 20 años no van a facturar una fracción de lo que factura el petróleo y el gas. Entonces, lo segundo es la estrategia. Yo veo una estrategia endeble, una estrategia más ideológica que profunda. Y lo tercero es la disciplina. Usted puede tener el equipo de ayer de Colombia, tenía el talento, tenía la estrategia, pero si no aplican la estrategia del técnico Lorenzo en disciplina durante los 90 minutos, no logran meterle los 2 goles a Brasil. Entonces, usted tiene que ser absolutamente disciplinado. Y yo veo que los directivos de Ecopetrol que están por cambiarlos, y es muy preocupante porque dicen, según los rumores, que van a traer gente del sindicato a presidir en la junta directiva. ¿Qué va a pasar? Que la disciplina se va a volver, en vez de manejar bien los 10.000 o 12.000 empleados directos y los 40.000 o 50.000 indirectos, se va a coger 20.000 indirectos y se los va a meter a la nómina para que no se pueda salir de ellos. Pemex tiene 150.000 empleados, es la empresa más endeudada del mundo petrolero. Y PDVSA empezó por esa cascada y sabemos en qué terminó. Entonces, estamos empezando, tanto en talento, como en estrategia, como en disciplina, la relajación de lo que tiene que haber una empresa como Ecopetrol. Y en Ecopetrol no hay errores chiquitos. Cualquier proyecto, por pequeño que sea, vale $100 millones, o 500, o 1.000. Entonces, cuando uno comete errores en Ecopetrol, son mega errores. No hay errores pequeños. Yo sí estoy muy preocupado. No hay que hacer el O o sino el I. No es las energías alternativas o el petróleo. Hay que hacer las ambas. O el petróleo y el turismo. Ambas cosas hay que hacerlas. Así lo entiende Brasil, así lo entiende Noruega. No nos podemos inventar el mundo.
Y escuchemos a Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, también en este análisis y pasamos nosotros a hacer algún comentario. Sigamos con Mauricio Cárdenas. Pero sería interesante. Mauricio Cárdenas para que nos lo escuchemos y hacemos el análisis. Pero mire que es importante ser puntual en algo, que estamos de acuerdo en la dinámica, pero qué buenas palabras, tan acertadas, tan técnicas y tan profundas con el tema del conocimiento del petróleo y de lo que es Ecopetrol para Colombia. La verdad me pareció muy bueno, muy acertadas y muy pertinentes de momento. Claro, sí, escuchamos a Mauricio Cárdenas que también hace un análisis económico porque estamos haciendo ya vamos acercándonos a mediados, finales de noviembre y vamos haciendo un balance económico y las perspectivas, lo que está viendo los distintos economistas que han pasado por los gobiernos, ¿no? Y los 30 años, la situación económica que vivimos, o sea, el nivel de informalidad, de pobreza, también se debe a ellos. O sea, todos los que han pasado por el gobierno son responsables de lo bueno y lo malo, de todo lo que ha vivido el país exactamente. El Reficar que no fue un ejemplo claro de transparencia y hubo unos sobrecostos tremendos. Siendo que obviamente el proyecto era muy bueno y la visión era buena porque obviamente era tener la visión de nosotros, tener una refinería de talla mundial para transformar toda nuestra materia prima y sacarle con esa refinería un valor agregado adicional. Es correcto. Que eso es algo muy positivo. Pero entonces eso la corrupción que nos tiene ya carcomido hace mucho tiempo y en distintos gobiernos. Ya eso no se trata de verificar si un gobierno de izquierda o derecha comete un delito de corrupción, es el mismo delito. Es que nosotros ya no podemos pensar ni en izquierdas ni en derechas, sino en cosas que nos sirven o no nos sirven en el resultado matemático. El resultado que da una refinería que salió muy costosa, pero bueno, ya está en funcionamiento. Ojalá tuviéramos una refinería más grande. U otras dos refinerías. O agrandar precisamente la que está en Arauca, ¿no? Sí, en Barranca Bermeja, sí. Para poder tener recordemos que Barranca es Santander, ¿cierto? Santander, sí, Barranca Bermeja, Santander del Sur. Que esa refinería podría ser también de talla mundial, sería bueno agrandarla también. Y tener también, ¿sabe qué es, profesor Luis Alberto? Otra genial. Una en el Atlántico, que es Reficar, y otra en el Pacífico. ¿Sabe por qué? Por todo el tema de desarrollo hacia Pacífico. Hacia Pacífico. Es una maravilla. Escuchemos al exministro Mauricio Cárdenas también haciendo un análisis de la situación económica del país. Que ha sido la gran sorpresa porque ha sido, digamos, un dique frente a las reformas. No sabemos todavía cuál va a ser el desenlace final, pero si uno quiere tener una mirada positiva de Colombia es un país con una institucionalidad fuerte, robusta, y yo creo que eso va a prevalecer, porque esto se va retroalimentando. El país, digamos, que no está escuchando. El gobierno puede que ya no nos esté oyendo a nosotros. Yo creo que eso es parte del libreto que tiene este gobierno. Es más, cuando hay alguna crítica, la reacción es descalificar, es atacar a la persona que está haciendo la crítica. Y empaquetarnos a todos dentro del pasado, una historia, en fin, el neoliberalismo, lo que usted quiera. Pero ojo, lo que no puede dejar de escuchar el gobierno es lo que pasó anoche en el Metropolitano de Barranquilla. Porque es que eso fue demasiado sonoro. Y eso no eran gritos de personas como nosotros. Entonces, el gobierno tiene que empezar a oír. La gente en la calle no está contenta y no va a estar contenta cuando las cifras de bajo crecimiento empiezan a bajar al empleo, a los ingresos y por supuesto esto genera una pérdida de favorabilidad. Entonces aquí vienen dos opciones. O el gobierno busca los acercamientos con los sectores, se ha hablado de los sectores empresariales, se ha hablado del uribismo, se ha hablado de buscar unas reuniones y entonces endereza el rumbo y ajusta sus reformas, o este es un gobierno que se va solo, se aísla e insiste en esas reformas, saca algo, no mucho. Creo que al final del día el Congreso ya está mirando al electorado y se dio cuenta que el electorado no está con el gobierno y el Congreso, su instinto de supervivencia es el dominante y va a estar pensando en las elecciones del 2026. Entonces creo que el gobierno se puede ir de frente y se choca. ¿Cuál es la única herramienta que le queda al gobierno para lograr esa gobernabilidad que mencionaba Juan Carlos también? Es la fiscal. Entonces lo único que puede esperar uno es un deterioro de la situación fiscal, con regla o sin regla, que nos lleva a una situación muy crítica. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hoy como diciendo, oiga, pero no, aquí no está pasando nada grave porque el dólar está a 4.000 pesos, ayer subió 100 pesos, pero un momento, con unos escenarios fiscales que ya no sean un déficit del año entrante de 4,5, sino de 5,5, de 6%, toda esa ecuación cambia. Y por eso todo el mundo está prudente esperando a ver qué ocurre. Entonces el gobierno, creo yo, tiene dos opciones. O se radicaliza y nos vamos a un camino
que conduce a una crisis que no nos conviene a ninguno, o el gobierno dice, tengo que escuchar, no oí a estos señores que hablan en los foros, pero sí oí al pueblo gritando en el estadio anoche Barranquilla. Ese es el análisis del exministro Juan Mauricio Cárdenas, que básicamente hace un análisis más de institucionalidad. O sea, y lo hemos comentado aquí en Panorama Económico. Tenemos la gran ventaja, tener un Congreso deliberante, actuando, discutiendo las reformas que no se pasan. Legislando, entonces haciendo control político. Eso es importante. Y teniendo una Corte Constitucional que también hace la revisión para el caso de las leyes estatutarias o de la reforma tributaria, que la revisa y establece la constitucionalidad de cada uno, o sea, si es exequible o si es inexequible una ley que se expida por el Congreso de la República. Eso se llama controles, pesos y contrapesos. O sea, no está... En este caso del petróleo, ¿qué corte fue la que hizo esto? Corte Constitucional. La Constitucional. Me parece muy bueno y hay que aplaudirlo. Cuando uno les hace control político, también hay que hacer lo pertinente, pero cuando hacen lo bueno, hay que felicitarlos y hay que darles un espaldarazo. Entonces, es importante aplaudir esto porque es muy bueno, y también con este análisis de Mauricio Cárdenas, que me parece que es pertinente, y junto con el de Echeverry, la verdad me parecieron muy buenos. Y hay algo que él dijo: mire lo que pasó en el estadio ayer en el partido entre Brasil y la selección Colombia por las eliminatorias. Todo el estadio silbando y diciendo fuera Petro. No, ahí lo negativo fue, digamos, el irrespeto a una niña menor de edad. Y pues eso, pero si se da cuenta el inconformismo, no estamos de acuerdo. Separarlo, o sea, que un hijo de uno esté en pero una si parte, se da cuenta quién está pagando por las decisiones del padre. No, pero la idea es que, digamos, eso es como grupo... Eso es como cuando un padre sale a decir que yo no lo crié, o que yo no lo mantuve, o que yo no estuve con él. ¿De quién es la responsabilidad? Esa parte ¿del hijo o del padre? Sí, porque los niños no tienen la razón. Se supone que el responsable es el padre, no son los hijos. Entonces es muy importante esto, pero haciendo colación a esa información, es importante mirar cuál es el efecto de esto. Perfecto. Y menos mal, Luis Alberto, que en Colombia la gente se le está dando un protagonismo mayor, y eso es bueno para el país. Pero no sé si ya podemos entrar a panorama internacional. Entremos con el exministro Juan Camilo Restrepo, que también nos va a hacer un análisis del tema económico en este cierre del año. Yo hago un análisis de reserva y de escepticismo sobre que las reformas vayan a pasar. Puede suceder en las legislaturas que vienen, pero en esta los tiempos acosan, ya está a punto de acabarse y el clima está todavía más agudo y polarizado que nunca. De manera que no ve uno un clima para que prosperen estas reformas. Mucho menos si se le hace caso al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que entre otras cosas quiero decir que es una de las instituciones más interesantes que se ha venido construyendo en el país últimamente en materia fiscal. Si hay alguien que quiera tener una referencia desinteresada y autónoma, ese es un punto de referencia obligado. Y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que ha dicho, y lo ha dicho repetidas veces, por favor, hagan el cálculo del costo fiscal de esas reformas, porque mientras no lo hagan, es una irresponsabilidad seguir con ellas adelante. Y cuando lo hagan, dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, surgen grandes nubarrones sobre la compatibilidad de las reformas con la sostenibilidad fiscal. De manera que, a no ser que haya unos acuerdos políticos importantes que no los conocemos, porque todos los días nos levantamos con una pelea nueva, generalmente planteada por el gobierno, cuando el clima de los acuerdos requeriría lo contrario, a no ser que haya esos acuerdos, no ve uno entonces sobre qué nido político va a poderse construir estas reformas. En el discurso que hizo el presidente el 27 de septiembre, que me llamó la atención, habló de 3 temas de los cuales se debería ocupar el gran acuerdo nacional, del cual se ha hablado tanto, se ha vuelto como un estribillo.
pero para el cual se trabaja poco para construirlo. Y él dijo, no, el acuerdo nacional no versará sobre las reformas, cual es sorprendente. Ellas quedan sujetas a su propia suerte y a su propia capacidad de abrirse paso en el Congreso. El acuerdo nacional, dijo Petro, debe versar, lo dijo el 27 de septiembre, sobre 3 grandes ejes: la reforma agraria, el de la verdad y el de la educación. No estamos hablando salvo la educación, de las reformas que están en curso. Entre otras cosas, pues lo de la reforma agraria es interesante. Yo celebro que el gobierno de Petro haya dicho que la meta en materia agraria es cumplir con el acuerdo número 1 de La Habana. Eso solo es un gran programa. Y el presupuesto que le acaban de adjudicar al Ministerio de Agricultura de 9 billones de pesos cuando venía de 2 o 3, muestra que quiere realmente avanzar en esto. Pero en el otro tema, el de la verdad, sorprendente que todos los días hay una pelea nueva que le plantean a la JEP, y en la educación ha reinado un silencio sepulcral, inclusive con relación a las objeciones que han hecho las universidades privadas. Pero al día de hoy, como están las cosas, mi percepción es que las reformas de las cuales nos anuncia y nos informa prolíficamente los medios todos los días, de que aprobaron 2 artículos, de que el otro deshizo el quórum, creo que las reformas van a tener que entrar en una de las UCIs que quedaron desocupadas después de la pandemia. O sea, como quien dice que las reformas van a estar en cuidados intensivos. Pero eso es lo importante, Alejandro, ya que vamos a entrar en el campo internacional. Los populismos de izquierda o derecha son perversos para la sociedad, porque lo que tiene que haber es pesos y contrapesos. Eso se está demostrando en Colombia. Hay un Congreso vigilante que está estudiando, y si no pasan las reformas, que el Congreso no está de acuerdo. Y hay una Corte Constitucional actuando, también es declarando exequibilidad o inexequibilidad a los proyectos. Si un país cualquiera de América Latina rompe esos esquemas y acaba con el Congreso, acaba con el Banco Central o el Banco de la República de Argentina o el Banco de la República de Colombia, rompe los diques, porque ya queda una dictadura. O sea, yo como presidente o presidenta hago lo que quiero y rompo hasta el periodo presidencial, digo yo voy a seguir derecho aquí 30 años, porque es que mi proyecto es tan bueno que tengo que durar 30 años. Y eso no es posible, porque las generaciones tienen derecho al relevo. O sea, yo no puedo estar de presidente durante 30 años de la Consejo de Administración de mi edificio, por ejemplo, porque no hay derecho de que otras personas del edificio también tengan la experiencia de administrar el edificio, de ver cómo se sufre, se tienen triunfos, se mejora el edificio, el agua, la luz, que esa es una pequeña presidencia. Claro. Entonces, esa dijéramos, la enseñanza que dice Juan Camilo Restrepo, que hay una gobernabilidad importante, y Juan Camilo obviamente asume que la reforma agraria es muy importante. Él fue ministro de Agricultura, fue ministro de Hacienda, fue ministro de Minas. Con toda la experiencia, ellos hacen una convergencia. Y admira, por ejemplo, de Petro, dice, tuvo el coraje de cobrar los peajes que no cobró Duque. O sea, de empezar a decir, vamos a subir poco a poco la gasolina, y también de empezar a subir los peajes y empezar a subir el diésel, porque si no el país se quiebra, o sea, tiene un déficit fiscal crónico. Y si no actualiza esos precios, entonces hoy lo decía en este diálogo que tuvimos con Juan Camilo Restrepo, que evidentemente hay que analizar lo positivo que tenga un gobierno, no todo lo negativo. Porque si no se da la pela por cobrar el precio de la gasolina, el precio internacional, pues sigue el FEPEP, el Fondo de Estabilización Petrolera, pues teniendo un déficit. Y si no lo asumió el pasado presidente, el presidente Duque, por hacer populismo, decirle, no, yo salgo de la presidencia y no toqué la gasolina para salir pues en hombros. Entonces, eso es un costo político que asume. Y eso lo admiró Juan Camilo, que está en la otra orilla. O sea, estas personas, Juan Camilo, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, que han estado en gobiernos anteriores, pues hoy hicieron un balance de lo positivo, lo negativo del gobierno y las salidas que tiene Colombia. O sea, hay que mirar salidas. Pero obviamente, hay que decirlo, ellos 3 miraron que es mucho más lo negativo que está teniendo el gobierno que lo positivo, para centrarlo acá. Pero algo positivo que me parece, de mi estimado colega, el viraje que tomó para ser más técnico hoy, lo felicito. Porque es que obviamente uno tiene que mirar los números, porque es que uno con las ideologías no construye. Uno con las ideologías, eso era como cuando a un pueblo se iba a un culebrero y tramaba a todo el mundo que la ciencia, que él tenía en un frasco, el elixir de la vida. ¿Sí? Entonces las cosas se tienen que ir mostrando es con los resultados, pero algo muy interesante que hablaban los 3 exministros, que es precisamente ir al desarrollo, cuidar las finanzas públicas, y también hay algo que decía mi estimado colega,
que es importante hacer un relevo, pero cuando los relevos son malos hay que controlarlos, lo que decía yo de los países europeos. Cuando un primer ministro lo está haciendo mal, lo van sacando, ¿sí? O sea, no esperan a que se termine el periodo, porque se lleva el país por delante y ¿quién pierde? Por lo que es un régimen parlamentario. Pierden las personas, El régimen pierden las parlamentario. empresas, pierde el país y entra en inviabilidad económica, Claro, ¿sí? claro. Hay que mirarlo. ¿Cómo es posible que hay países de Europa ya con deuda externa o deuda pública de 80, 90, 100, 110, 120%? Eso es una vergüenza. Eso no se puede manejar de esa forma. Entonces, pues precisamente para no dar más largas a un invitado que tenemos hoy, vamos a analizar el tema de Argentina, que es muy bueno, lo que se viene con las elecciones, con la nueva revelación que se llama Javier Milei. Vamos a estar mirando precisamente todo lo que se viene, el impacto que puede generar, lo positivo, lo negativo, pero creo que como viene Argentina sería, así como decía mi estimado colega, un tema relacional positivo hacia lo que se viene, pero también algo generacional que tiene que haber un cambio, porque recordemos que Argentina viene mal. Si bien es un país que exporta mucho, es gran productor de alimentos, es un país que vive en crisis económicas. Muchos dicen, ¿por qué tiene tantas crisis? Es un país que exporta, es un país que prácticamente le da al mundo más de a una población de más de 400 millones de habitantes alimentos. Entonces muchos explican qué es lo que pasa, pero miramos precisamente la inflación de Argentina. Miramos que la última es 143%. La inflación de Argentina es una de las más altas del mundo, pues de países de América solo le gana a Venezuela, ¿no? Entonces están en ese campeonato de la medalla de la vergüenza, ¿no? Porque, pues no se le puede decir otra cosa a esto. Miramos que Argentina, la anterior era 138 y pasó a 143, quiere decir que se sigue incrementando la inflación. Y en el caso, como hablábamos de Venezuela, que es el campeón de América en inflación, pasa del 395% de inflación al 318%. Pero acá les presentamos a Antonio Peñuela. Él va siempre por el movimiento libertario, que es un movimiento muy afín al que también tiene Javier Milei. Esto ya es una ideología internacional también, mirar unos temas prácticos. Entonces acá lo tenemos con ustedes. Él también, recordemos que se estaba lanzando para el Consejo de Bogotá. ¿Y cómo le fue? ¿Cuántos votos sacó? Nosotros, nosotros fuimos a través de, buenas tardes a todos los oyentes. En primer lugar, gracias por la invitación. Hago parte de Salvación Nacional, entonces como Salvación Nacional nos fue, digamos, en un balance agridulce, unas expectativas logradas, se mantuvo la personería jurídica, se mantiene el ruedo político, se lograron alcaldías, se lograron representatividad en la costa, se logró representatividad aquí en Bogotá también a través de EMEL, ¿sí? Pero ya en términos como particulares, obviamente pues nuestras oscilaciones fueron mínimas porque... ¿La lista era abierta o cerrada? Abierta. ¿Y cuántos votos sacó usted? Nosotros, pues, en el caso mío nos fue terriblemente suave, porque fue una campaña obviamente muy, digamos, con ¿Suave? las uñas. ¿Cuántos votos? 350. Y para el Consejo, ¿no? Sí, para Consejo. Entonces, ¿Y sí, el mínimo obviamente... que se requería eran 20.000 votos? No, tampoco. 15.000. Depende, porque por ejemplo, depende del partido. O sea, depende del partido. Digamos, hay algunos de 5.000, otros de 15.000, otros de 18.000, otros de 30.000, otros de 40.000, otro de 11.000, que por ejemplo este chico del TikTok fueron 11.000. ¿Cuál es el chico del TikTok? El de Lara, se me escapa el apellido. Lara. Otro famoso que precisamente llegó al Senado. Que estrelló a unos fleteros y se viralizó por TikTok. Y pues como estamos ya internacional, yo creo que vamos a pasar a tocar internacional, igual no nos queda mucho tiempo. ¿Y qué concepción tiene de la pasada, de la primera vuelta en Argentina? 32-37 fue o sea, ganó Sergio Massa por 37 y 32 tuvo Javier Milei. 35, 36. 36 y un poquito. Sí, ¿Qué marca le ganó? ¿Cuál fue el porcentaje? La diferencia? 5 puntos de diferencia. 5 puntos. Y ahora hay empate técnico según los diarios. Hay empate técnico. Hay una cosa, ahorita que se está hablando de las instituciones y digamos de los outsiders de izquierda a derecha, hay un tema es que aún así ese institucionalismo que se cree que es la tercera vía, que es la que digamos intenta solucionar el problema del gasto público, del problema del poder, en Argentina fracasó. O sea, el Banco de la República... ¿Qué fracasó exactamente? El manejo tanto económico fiscal como emitivo, por el control completo del kirchnerismo ahí. ¿Por qué razón fue? No hay independencia del Banco Central. No hay independencia en el Banco Pero aquí en Colombia sí la hay. Claro, el Banco Central no tiene independencia en Argentina. Las circunstancias locales son diferentes, sí. Pero en Argentina es una institución que literalmente es un lastre para la sociedad. ¿Responde al Estado? Responde a un interés partidista.
que son los Kirchner. Responde al interés partidista. El Es Banco bueno de la desglosar República. esto y Pero, dejarlo. pero eso es como la Corte Suprema. Si hay un magistrado que sale ladrón como Pretel, por ejemplo, y está en la cárcel o les toca ir a la cárcel, eso no quiere decir que hay que cerrar la Corte Suprema de Justicia. No, claro, hay que Porque ir contra... si hay la infidelidad, entonces yo vendo la cama y ya no hay infidelidad. No, es como el tema de los policías. O sea, el Exacto. policía que comete el error es Exacto. el que tiene que ser judicializado, no la institución. No acabar el Banco Central de la Argentina, porque el banco es bueno si se le recupera la independencia, la autonomía del banco. Pero digamos, para hay que, un debate para de que los la economistas, Argentina tenga política monetaria. porque la idea del libertarismo Se es... pierde la soberanía monetaria. La libertad de Argentina Pero se hay pierde. una cosa. Profesor, un momento, dejémoslo continuar Para que terminar la salga- idea. para que dé la Claro, idea. Porque Sí, es para que terminar la idea. propuesta libertaria es volverle a dar el poder financiero y económico a la sociedad, y se puede volver, por ejemplo, a patrón oro, que no tenga un control directamente del estatal, como lo vivimos aquí sino en del Colombia. mercado, ¿cierto? Sino los propios agentes del mercado sean los que controlen esas decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí la propuesta que vivimos antes de la aparición del Banco Nacional, ahí en la época de Núñez y más para atrás, nosotros teníamos literalmente esa libertad de emisión. Era una libertad de que los bancos privados acuñaban su moneda y claro, cada uno pues se accedía a ella. O tenían el patrón oro o tenían una cortabilidad ya dependiendo del mercado. Entonces, eso es lo que habla el libertarismo, es qué competencias tiene o no debe tener el Estado. ¿Qué competencias? Pero una pequeña interpelación, va a ser el patrón dólar el que le van a establecer. Eso sí me parece un error. Claro. Eso sí me parece un error porque perder la soberanía monetaria. o sea, ¿Por qué sería un error? Se pierde la soberanía monetaria. Yo siempre, Claro que hay que es mirar un lo bueno y debate lo malo, interno ¿no? entre libertarios, y yo he dicho, porque aquí hay una propuesta de dolarización y yo les digo, no, hay que hacer una cosa, es lo que toca es quitar el monopolio del curso forzado, ¿Qué es qué? que es básicamente que todo tenemos que por obligación llevarlo en pesos. Entonces, que si una persona quiere aceptar dólares, euros, bitcoin, oro, plata, lo que quiera, lo puede hacer contablemente. Tener la libertad. Que haya libertad en el curso forzado, o sea, en el registro de sus cuentas. Obviamente la gente va a tender a utilizar las monedas fuertes, De acuerdo. pero no estamos imponiendo ninguna moneda. En cambio, ya sí se está colocando una moneda de facto, ¿sí? O de hecho, que en este caso es el dólar. En eso yo difiero, porque obviamente el dólar tiene geopolítica, tiene un concepto diferente. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, yo sí estoy en desacuerdo de llamarlo dolarización. Yo lo que diría como libertario es quitar el monopolio del curso forzado, que es otra cosa, ¿sí? Que literalmente es libertad en acceder al medio de cambio que yo me siento más afín. Eso es diferente. Tener muchas opciones. Y hay otra cosa que Antonio decía y que hay que comentarlo acá para que los oyentes lo entiendan, que tú hablaste del oro. Yo precisamente hace unos minutos hablé de las materias primas refugio. Ujú. La plata y el oro eran los Y el bienes platino. esenciales, no solo de reservas, ¿sí? Para que la gente guardara su capital, sino era un medio de transabilidad, ¿sí? Obviamente eso es lo bueno y lo que debe hacer un país, que es que a veces cuando el país a través del Banco Central tiene el permiso de emitir dinero, o también del Ministerio de Hacienda de un país o del Tesoro, tienen la posibilidad de generar mucha deuda, ¿sí? Y botan mucho dinero al mercado sin haber una masa de producción y de servicios que se equipare a eso, se genera un desbalance y crea problemas. ¿La inflación por qué es? Porque lo uno no compensa lo otro. Entonces, obviamente, si hay mucha producción, ¿qué pasa? Los precios tienden a ceder, ¿cierto? Chao. Pero si empieza a haber mucha emisión monetaria y no está equiparada con los bienes de producción y servicios, obviamente los niveles se caen y se sube la inflación. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces lo importante de acá es salirnos de las ideologías y mirar, sí. porque es que yo no sé, Antonio, y también Luis Alberto les voy a comentar algo. No sé si ustedes se han puesto a analizar que esa Agenda 2030 hoy en día, ¿qué trata de hacer? Izquierda y derecha, hombre y mujer, ¿sí? Pobre y rico. O sea, se inventan una cantidad de cosas para tener a la población dividida, como si el otro fuera el enemigo, o sea, como si el hombre fuera el elemento a vencer, como si el rico fuera lo peor que existe en el planeta, ¿cierto? De acuerdo. Y así sucesivamente, como con los estratos. Entonces yo digo una cosa, deben haber oportunidades para todos, pero todos tienen que ser responsables también. Pero entremos con el tema de Javier Milei. Claro, bueno, en primer lugar, o sea, estoy totalmente de acuerdo, o sea, esa división que tienen y esa conflictividad. Pero es lo esa que Agenda buscan. 2030 es la que también quiere romper Javier Milei, ¿no? Claro, Lo ha él denunciado, tiene ¿no? eso y romper lo que se llama el impuesto al señoreaje, o sea, la acuñación, todo lo que tenemos que pagar, porque es un impuesto que no se ve. Porque él habla, por ejemplo, de la casta política. Claro, es que se da Que hay cuenta. que quitarle, porque yo aquí entre nos, yo no soy Javier Milei ni soy del partido de él, pero yo desde que Ni podemos votar allá. desde que participo acá en medios,
me la paso haciendo control de eso también, que es un tema de que los servidores públicos no son ni reyes, ni emperadores, ni están por encima de la gente. Ellos están para servir a la gente, pero en Colombia han entendido eso mal. Yo lo decía, mira, aquí el sueldo mínimo en Colombia es 1.160.000 pesos. ¿Cómo hay servidores públicos que ganan 30, 35, 40 y más millones de pesos? ¿Cómo hay servidores públicos que se pensionan con 20 y 30 millones sin haber hecho los aportes para recibir esos dineros? De acuerdo, es que la arbitrariedad del Estado. Es que dime si eso tiene una lógica económica. Ninguna, y termina pagando, ¿quién termina pagando la piñata? Las empresas y las familias. ¿Y el consumidor? El consumidor, o sea, la empresa y las familias. La división clásica de la economía es empresas, familias, son los dueños de tanto el capital, de los medios de producción como del trabajo, y el que se mete ahí es el Estado. Supuestamente lo que quiere hacer Javier Milei es cortar esa casta, ¿cierto? O sea, es que básicamente... ¿Esos mega privilegios o no? Básicamente, el ejercicio de la política y las funciones que ya son excesivas, las tienen a través de discursos estos politiqueros, que pueden ser de centro, que pueden ser de derecha, que pueden ser de izquierda, y terminan es chupando erario público. O sea, lo único que hacen es absorber esas... Explicamos qué es chupar el erario público. Okay. No, para que la gente lo entienda con plastilina, porque es que lo bonito... Eso lo llama Stiglitz en un libro muy interesante, La guerra de los presupuestos. Eso, sí. Pero explícalo para que el oyente que no sabe de economía entienda esto fácil. Cada vez que vamos a un supermercado y pagamos el IVA, o hacemos la declaración de renta anual, todo eso lo recoge, digamos, a través de los mecanismos, DIAN, etcétera, y todo llega a un fondo y hay una administración pública de esos recursos que fueron cogidos sin voluntad, o sea, sin que la persona no se pueda zafar de eso. O sea, en primer lugar... O sea, sin acuerdo de la persona, ¿cierto? Sin acuerdo, o sea, es impositivo. Porque por ejemplo, la palabra es impuesto. Si yo el presidente y me da por ponerle 5 puntos más de impuestos sobre la renta a Antonio... Toca. Usted le toca, pero exacto. No está de acuerdo. Exacto, no está de acuerdo. Entonces, ¿dónde está el constituyente primario ahí? Exacto. Y dónde dice dónde están mis derechos y cómo estoy recibiendo retribución sobre lo que pago. Exacto, o sea, supuestamente está la retribución de que uno quiere verlo reflejado en cosas, vías, en obras públicas, supuestamente servicios públicos. Una pequeña interpelación, ve ¿cuántos parlamentarios puede sacar Milei en Argentina? Porque es clave tener parlamento. Si usted no tiene parlamento, donde aprueba las leyes, usted no puede, únicamente se queda quejándose que el impuesto, porque realmente... Pero hay una cosa también que existe, ¿no? Que el presidente le puede decir, creo que puede llamar al pueblo a un plebiscito y decirle, oiga, mire, quiero hacer esto, apóyenme. Y también creo que lo puede hacer, ¿no? Depende porque por acá tiene que pasar por el Congreso el plebiscito o el referendo, que es el trancón que tenemos. O sea, la reforma ¿Sí se dan cuenta de ese vicio? No por eso, pero eso es un vicio. Pero la gente tiene que saber elegir un buen Congreso, precisamente que haga esas reformas. El problema es que el Congreso siempre va a estar enmermelado. Claro. O sea, la forma para el caso argentino, ¿cómo lo ve usted? Ya pues realmente él tiene, o sea, como outsider y como factibilidad del Realpolitik no la tiene. Porque evidentemente no tiene ese equipo de burócratas, le tocaría ganarse a Juntos por el Cambio, que ahí está una ala muy de los radicales que completamente va en contra de sus ideas. Entonces él cierra el Congreso, estrictamente no podría hacerlo, no, pero podría apelar al plebiscito. A la ¿Y población. Si el Congreso no lo apoya, si el Congreso no aprueba el plebiscito, porque es que casi la mayoría de ¿Pero en Argentina funciona así? De América Latina tienen el proceso de que el Congreso aprueba los requisitos, el referendo o el plebiscito, para que no quede que todo el mundo llega allá y dice yo mañana hago un plebiscito y la otra semana no, hagamos un referendo. Entonces Pero igual la base electoral del plebiscito tampoco es pequeña, o sea, llegar a eso... Exacto, o sea, si se llega a hacer eso, entonces ya tiene un poder popular fuerte. Eso como cuando pasó, como cuando el sí, él no acá con el tema de la paz, ¿no? Que fue Juan Manuel Santos. O sea, el punto de Javier Milei es que muestra que la gente está harta de la casta política y de la burocracia excesiva. Por ejemplo, lo que yo explicaba. Pasamos a un ministerio más con 10 viceministerios, con este chico que ni siquiera tiene ningún pregrado, de siendo viceministro de Juventud, con unos gastos burocráticos que ni siquiera ya tiene sede, pero ya están chupando nómina. ¿Y quién paga eso? ¿Y a son de qué? ¿Quién paga eso? La población. No, y con un país que venimos, por ejemplo, en el caso de Colombia, con decrecimiento económico. Ahí lo acabé de decir. Colombia entró ya en puerta negativa, menos 0,3%. El anterior fue la pandemia. Entonces, ¿usted cómo va a tener problemas económicos y quitarle más plata a la gente? Eso es inventar burocracia. Eso, inventar más burocracia. Entonces, lo que está queriendo precisamente Javier Milei es arreglar ese aparato estatal, ¿no? Y no es eliminarlo, es lo que él dice es, pasemos de, allá son 25 ministerios, pasemos a 9, aquí son 19, ¿cuántos son los que realmente se necesitan? O sea, es generar prioridades políticas, prioridades, no la plata para el tema de
si saludamos con el TODES, con el TODIS, o sea, a esos temas que son innecesarios Cosas que para no la tienen ni sociedad. sentido, ¿no? Exacto. Entonces es prioridad, justicia, seguridad, infraestructura. Listo. Eso es lo que Y dice Javier desarrollo. Milei. Y hoy en 8 días nos vemos Y y, ya economía. pues obviamente hablamos. Y si no gana Javier Milei, ¿qué hacemos? Construir nuevos referentes aquí en Colombia. No, referentes. Pero sí, exacto. Libertarios. Porque hay un empate técnico y está una pelea muy fuerte. O sea, no está garantizado que va sí, a ganar ni el ni- uno ni el otro. ni el otro. Nosotros aquí lo que hacemos en Panorama Económico, como colombianos, no podemos ir a votar a Argentina, no tenemos la cédula escrita allá. Lo único que hacemos es un excelente análisis Sí, no, y un excelente de invitado. acuerdo. Nos queda un minuto, profesor Alejandro. Entonces, precisamente, ¿por qué está Antonio Peñuela acá? Es que Antonio Peñuela es muy afín precisamente a todas esas políticas que hacen que el Estado sea pequeño, que hacen que el Estado sea eficiente, que el Estado no sea protagonista, sino sea el servidor de la gente y de los medios de la producción y los sectores de la economía, ¿no? Y solucionar el tema con la productividad. O sea, lo que se necesita para solucionar los problemas sociales que existen es aumentar el acervo de La capital. productividad. Porque Y eso genera ayudarles, un y círculo Antonio, virtuoso digámoslo, de productividad y de Antonio, crecimiento. Y Antonio, digámoslo, es ayudar a la gente a que tenga más ganancias, más rentas y más oportunidad de inversión para que puedan ganar más, prosperar más, Sin depender de un subsidio. sin Que eso- depender de un subsidio. Eso es lo más importante. Eso. Entonces, últimas palabras precisamente, y te vamos a invitar al próximo programa para que hablemos de los resultados. Balance, sí. A ver qué Aquí pasó. ya, si ganó Y Sergio que Massa hagamos o si ganó eso. Milei. Y De que acuerdo, miremos las perfecto, muchas consecuencias gracias. y que miremos las consecuencias de lo que pasó. Y a ver cómo se puede Entonces, un replicar o saludo no. a tus seguidores, a tus oyentes y Dale, no, pues en primer lugar, muchas gracias a los oyentes de La Voz del Derecho. Y sabes que te felicito, antes de que te despidas también, la resiliencia. ¿Sí? Gracias. Eso es importante y te aplaudo. No ganaste las elecciones, pero sigues en la lucha. No, hay que seguirla, porque es que esto es un trabajo de batalla cultural. O sea, esto Sí, es de acuerdo, permanente, batalla de relevos generacionales. Y sobre todo de visibilizar las ideas, porque es que las ideas son las que gobiernan. O sea, las cristalizan ya las figuras políticas, pero las ideas son las que forman las instituciones, forman los ministerios, forman Bueno, las dependencias. últimas palabras como abrebocas para el próximo programa. Vamos a decir si tiene viabilidad el libertarismo en Colombia. Y Eso. si realmente pasamos esa prueba así en la opinión pública. Gracias Ese es por estar acá de es la nuevo, introducción. Antonio. Sí, son a ustedes. Bienvenido. Gracias y nos vemos dentro de 8 días. Gracias a Listos. todos. Gracias, profesor. Y obviamente se preparan las empresas para la liquidación de la prima, eso es muy sencillo, ustedes simplemente el salario que se gana, un salario, 2 salarios por 180 días, porque es una prima semestral, y se divide sobre 360 y ya tiene la prima liquidada para nuestros empresarios que nos siguen en línea acá. Es bien interesante esta forma de hacerlo, Alejandro. Sí, y algo como último, precisamente hablábamos de los países con más alta inflación, no sé si Antonio sabe que Colombia ya entró a ese club. O sea, miramos que Venezuela está de primero, Argentina de segundas, le sigue Surinam, Cuba, Haití y después sigue Colombia. Perfecto. Imagínense en el lugar que estamos. Pero después, por ejemplo, Colombia tiene 10.48, después sigue Nicaragua con 6. Mire ese margen ya tan grande, ¿no? La diferencia. Pero miramos el país, los países con menos inflación de América. Costa Rica, menos 1.27. ¿Sí? No es positiva sino negativa. Maravilloso. Sí, Guyana 1.03, Aruba 1.7, Ecuador 1.93 y Bolivia 2.08. Perfecto. Sigue la ventaja, Alejandro, de no tener fuerzas militares, no tener conflicto interno. Costa Rica no gasta en eso y tiene una inflación menor, que aquí no la pasamos con cohetes al aire. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, nuestro querido amigo Antonio Peñuela y en el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.